Naturalmente es mejor el autodominio que la censura, pero tratar de inculcar el autodominio a los que buscan el placer es como querer convencer a Drácula de que se aleje del banco de sangre. Me uno a la bienvenida al elder Henry B. Eyring, al quórum de los 12 apóstoles, que son tan hábilmente presididos por el presidente Boyd K. Packer. El elder Eyring es una mezcla especial de brillantez y dulzura. Me deleita sostener al presidente James C. Faust, mi compañero de asiento por 14 años, y durante más de 30 años compañero en varias labores cívicas y asignaciones de la iglesia. He sido bendecido con 5 maravillosas hermanas, pero sin hermanos. El presidente Faust ha sido ese tipo de hermano para mí durante muchos años. Renuevo mi aprecio y voto de sostenimiento al presidente Thomas S. Monson, quien durante ese mismo lapso de tiempo me ha dado oportunidades, me ha instruido y me ha animado. A veces se le conoce mejor por sus proezas de memoria, pero sus silenciosos actos de bondad son mucho más importantes. En 1935, un misionero que regresaba, el elder Gordon B. Hinckley, fue invitado a reunirse con la primera presidencia debido a su especial labor en las Islas Británicas. Su cita de 15 minutos pronto se extendió a casi 1 hora y media. Impresionada, la primera presidencia le pidió que ayudara con la obra misional, y desde entonces apenas se ha apartado del edificio de administración de la iglesia. Ahora se sienta humildemente en la silla central de la sala del consejo de la primera presidencia, a la cual llegó humildemente hace 60 años. El presidente Hinckley es una mezcla especial de lo práctico y lo espiritual, poseedor de una mente aguda, provista de principios firmes. Cuando lo describimos correctamente como alguien con buen juicio, buen humor, buena voluntad y buen oyente, el adjetivo común es bueno. La bondad es, por lo tanto, la clave de gran parte de lo que compone al presidente Hinckley, a quien me deleita sostener como nuestro presidente, profeta, vidente y revelador. El alto llamamiento que ha llegado después de una preparación tan inusual de este excepcional discípulo de Cristo. Las instrucciones de Jesús respecto al discipulado implican tanto sustancia como secuencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otro lugar, Moroni declaró la necesidad de que nos neguemos a toda impiedad, incluyendo así tanto pecados grandes como pequeños. Aunque las rocas grandes bloquean ciertamente nuestro camino, la grava suelta también ralentiza el discipulado. Incluso una piedra pequeña puede convertirse en tropiezo. El rey Benjamín y Pablo subrayaron la debilidad congénita del hombre natural, quien se aparta de Dios y considera las cosas espirituales como locura. Por lo tanto, despojarse de las opiniones y apetitos del hombre natural es una parte tan grande de negarse a uno mismo, proceso que a veces va acompañado de una vergüenza abrasadora y el reflujo de remordimiento. Aún así, en el mundo de hoy, los apetitos individuales, lejos de ser negados, son en realidad celebrados. Como señaló un escritor, este mantra tiene su propio e incesante ritmo y dice, yo, 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 yo. Sin embargo, la felicidad sensorial es una felicidad ilusoria. Incluso el placer legítimo es tan transitorio como las cosas que lo producen, mientras que el gozo es tan duradero como las cosas que lo producen. De todos los ismos malévolos de hoy, el hedonismo es el que más factura cobra. Es ingenuo decir que los hedonistas simplemente marchan al ritmo de un tambor diferente. Así también lo hicieron los cerdos gadarenos. Hace un cuarto de siglo, el historiador John Lucas advirtió perspicazmente que la inmoralidad sexual no era meramente un desarrollo marginal, sino en cambio el centro de la crisis moral de nuestro tiempo. Algunos pensaron que Lucas exageraba, pero consideren la posterior y aleccionadora tragedia de niños teniendo niños, madres solteras, niños sin padres, cientos de miles de hijos sin padre y la infidelidad conyugal rampante. Estas y consecuencias relacionadas amenazan con abortar el futuro de la sociedad, incluso antes de que el futuro llegue. Sin embargo, los carnales no están dispuestos a negarse a sí mismos, aunque toda la sociedad sufre de una espantosa avalancha de consecuencias. Consideremos este alarmante pronóstico.
Aproximadamente 40% de los niños de los Estados Unidos no vivirán en el mismo hogar que sus padres. Algunos pronostican que este porcentaje aumentará al 60%. Este mismo autor ha escrito: la ausencia del padre es la causa de nuestros problemas sociales más graves, entre ellos el crimen, el embarazo de adolescentes y la violencia en el hogar. Lamentablemente, esos resultados, mis hermanos, se han convertido en la producción nacional más bruta de los Estados Unidos, que se fabrica en los barrios bajos del espíritu por medio de un secularismo que cada vez se extiende más. En Proverbios leemos lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara. Una vez que está en la oscuridad, la sociedad pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y la voluntad de declarar que algunas cosas son malas de por sí. Sin la lámpara de los mandamientos, nuestro mundo se halla desesperadamente buscando soluciones temporarias, transigiendo en los límites, retrocediendo y reacio a enfrentar los problemas. Una sociedad que permite cualquier cosa terminará por perderlo todo. Por lo tanto, ya sea que se reconozca o no, la moralidad privada es de extrema importancia para la comunidad. Sin embargo, en la actualidad hay demasiado hedonismo y justificación a voces y muy poca vergüenza silenciosa. Nadie tiene la culpa de las malas acciones y para todo se puede encontrar una disculpa. En medio de estas tergiversaciones, no es de sorprender que muchas veces se descuide a las víctimas y se ensalce a los culpables. Igualmente, en vez de las confesiones sinceras, se oyen variaciones de «espero poder perdonármelo». En contraste, los apóstoles sabían que debían hacer introspección para obtener el perdón, y todo le preguntaron ansiosamente a Jesús al acercarse la hora de la traición: ¿soy yo, Señor? Los monstruos del pecado emergen del pantano de la autocompasión y la indulgencia hacia los propios apetitos. Pero también se multiplican allí como insectos en el barro las transgresiones leves, incluso el lenguaje soez. No tenemos por qué esperar que los que piensan en las cosas de la carne piensen también en lo que sale de su boca. Hay algunos cuyo Dios es el vientre, u otras partes de su anatomía, e incluso hay personas que se glorían en la vergüenza y cometen con avidez toda clase de impureza. Lamentablemente hay quienes envidian a los inicuos, mientras que otros se quejan de que los malos siempre se salen con la suya. Irónicamente, en su afán por experimentar ciertas cosas, los hedonistas pierden la sensibilidad, ya que la persona que indebidamente celebra su capacidad para sentir, al final llega al punto de no poder hacerlo. En las palabras de 3 profetas diferentes, tales personas dejan de sentir. Cuando un pueblo no tiene principios, dentro de poco sus integrantes están sin civilización, sin misericordia, y habrán perdido toda sensibilidad. Tales personas no experimentan el verdadero gozo, como por ejemplo el de agradecer profunda y calladamente la generosidad de Dios, el de ayudar a los que hayan caído en el pecado, o el de pasar por alto el reconocimiento y la alabanza para que los reciban las almas sedientas que los necesiten. El ambiente que nos rodea a nosotros y a nuestros familiares está también amenazado por el egoísmo de la gente. Pero muchos se preocupan solo por los hoyos en la capa de ozono, mientras que el trama del tejido de las familias que no tienen la lámpara está llena de agujeros. Por supuesto, no tenemos una varita mágica con la que arreglar a la familia instantáneamente. Se deben poner unos remiendos aquí y allá, pero el verdadero problema se encuentra en el cimiento. Hay muchas cosas que no mejorarán hasta que las familias mejoren, y ello exige más disposición a negarse a sí mismo y no menos. La mayoría de los problemas sociales y políticos no pueden resolverse sin una gran dosis de abnegación. Irónicamente, esta es una cualidad que se desarrolla mejor en las familias cariñosas que tienen la lámpara encendida. Entretanto, los seres mortales somos libres de elegir entre las cosas pasajeras y las de la eternidad. Como resultado de las decisiones que muchos toman, todos hemos llegado al punto en que se protege más la pornografía que a los niños. Naturalmente es mejor el autodominio que la censura,
Pero tratar de inculcar el autodominio a los que buscan el placer es como querer convencer a Drácula de que se aleje del banco de sangre. No es de extrañar que la mayoría de los 10 mandamientos empiecen con la negativa no. Nuestro Padre Celestial, que ama a sus hijos perfectamente, también conoce perfectamente nuestras tendencias. Mentir, hurtar, matar, codiciar, ser inmoral sexualmente, descuidar a los padres, quebrantar el día de reposo y hablar falso testimonio, son todas cosas que ocurren cuando la persona busca su propia complacencia del momento, sean cuales sean las normas divinas o las consecuencias humanas. Como se ha profetizado, la teoría de que la ética es relativa se afianza cada vez más. Todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es la semejanza del mundo. Sin la perspectiva de la lámpara, no vemos las cosas como realmente son. Recuerdo haber leído que un jefe nazi acostumbraba a escuchar música de Haydn mientras presenciaba la muerte de los judíos en los hornos de gas. Con toda seguridad, estaría orgulloso de su amor por la música. Se decía que Mussolini daba gran importancia a la puntualidad de los trenes, lo cual era muy conveniente para los pasajeros, pero no compensaba las terribles consecuencias de su régimen totalitario ni los miles de vidas que se perdieron por la dictadura. Todos admiramos al joven David por haber enfrentado al burlón gigante Goliat, pero ese acto de valor no compensó el de adulterio que cometió más adelante con la esposa de Urías. Considerando todas las circunstancias, mis hermanos, ¿cuál fue el golpe más fuerte de David? ¿El que dio a Goliat o el que dio a Urías? ¿O el que se dio a sí mismo? Del mismo modo, el segundo mandamiento de Dios, el de amar al prójimo, no da lugar al racismo. No obstante, no es suficiente no ser racista si se es esclavo de otros apetitos. Jesús destacó la importancia del equilibrio diciendo que había algo más importante aún entre las acciones buenas. Al joven que guardaba los mandamientos le dijo: una cosa te falta, y se refería al erróneo apego a las posesiones materiales. A la mayoría de nosotros nos falta más de una cosa. Al acercarnos al Señor, Él nos promete: les mostraré su debilidad. De ahí que el ser bueno en general no sea una excusa para dejar de esforzarnos por lo que todavía nos falte. Cualquier lista que hagamos de nuestras indulgencias personales es, en realidad, una lista de los goces que no tendremos a menos que nos neguemos ciertas cosas. Por otra parte, la ausencia de pecados graves puede adormecernos e insensibilizarnos en cuanto a las transgresiones aparentemente leves. El no visitar ni cuidar a los padres es no honrarlos. La falta de autodominio en su fase más leve quizás suscite comentarios ofensivos para un cónyuge, pero si se va a los extremos puede provocar violencia en el hogar e incluso el asesinato. La tendencia a devolver el mal cuando se nos ofende nos hace bruscos y groseros, como si los demás fueran enemigos y no nuestros hermanos. Por eso, el exceso del ego es como un veneno derramado que se extiende, del cual proceden todos los pecados. Los padres que tienen niños pequeños saben que apenas media taza de leche que se derrame parece cubrir la mitad del piso de la cocina. Los pecados leves se extienden así también. Al poseer una perfecta simetría espiritual, Jesús es realmente el camino y la verdad y la vida. Su camino está en marcado contraste con las vías del mundo. Su carácter perfecto no solo es santo, sino absolutamente completo y refinado. Sin ese carácter divino, no le habría sido posible lograr la asombrosa expiación, y nos ha pedido que nos parezcamos más a Él. Aunque pesada, la carga de un discípulo puede hacerse liviana. El Señor puede hacer ligera la carga y fortalecer nuestros hombros de manera que no podamos sentirlas. Así vemos que el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo que se consuma. Ese es el sacrificio al Señor de un corazón quebrantado y un espíritu contrito,
que es el requisito para tomar la cruz y abandonar todos nuestros pecados para conocerlo, pues el negarse a sí mismo es la condición para aceptarlo por completo. En el nombre de Jesucristo. Amén.